Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Tengo el privilegio y le quiero agradecer a todo lo que es Aspica la oportunidad que esta plataforma me está dando de poder comunicarme contigo. Y cuando digo soy su doctora Marixa Fuentes es porque llevo 24 años en esta misión que Dios me ha dado, que pienso que es un privilegio poder compartir todo lo que voy aprendiendo en mi vida, en el día a día. Y cuando digo todo lo que voy aprendiendo es porque básicamente he estado siempre abierta a aprender no solamente de toda la parte profesional, dígase médica, psicológica, crecimiento personal, la parte holística, el periodismo, la nutrición, que han sido partes de mis aprendizajes, sino todo lo que voy aprendiendo de la vida. Tengo la oportunidad que Dios me ha dado de poderla comunicar a la audiencia que cada día a través de esta gran cadena Mega TV me da la oportunidad de que nos vean y nos escuchen. Entonces, por eso estoy acostumbrada a decir en mi hábito diario: hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Ojalá que podamos conectar en este momento, en estos minutos que tenemos para hablar acerca de la experiencia en los aspectos que la vida me ha dado la oportunidad, bien sea personal o profesional. Si algo he aprendido yo de mis experiencias, yo pienso que todos tenemos la oportunidad de pasar pruebas que la vida nos pone. Y cada uno de nosotros los enfrenta de forma diferente, ¿verdad? Yo he notado, y noté desde pequeña, que yo era muy distraída. Todavía a veces digo que soy muy, podría decir, entretenida para algunas cosas que para mí no son importantes. Cuando era adolescente, que tenía, yo diría, unos 15, 16 años, me di cuenta que había algunos temas que yo no le prestaba atención y por eso era tan distraída. Pero me di cuenta además que en lo que sí prestaba atención era muy buena. Entonces, eso me enseñó a, por un lado, darme cuenta que tenía que abrir mi espectro para poner un poco más de atención a aquellas cosas que me interesaban menos, para entonces no lucir tan distraída, porque a veces en este concepto que muchas veces llamamos actualmente en nuestra sociedad moderna bullying, eso existió toda la vida. Yo recuerdo, y yo tengo 55 años, que cuando yo era alumna de, podríamos decir, de escuela elemental o de secundaria, que es middle school, siempre a mí me miraba todo el mundo con una cara sorpresiva y diferente porque soy muy alta. Yo mido 1,80, lo que es lo mismo 5'11". Entonces siempre fui la última de la fila. Al ser la última de la fila, fui diferente. Entonces, esa diferencia me fue a mí dando la oportunidad de, primero que todo, observar mi medio ambiente y adaptarme a ser diferente. Adaptarme a ser diferente por la altura, adaptarme a ser diferente porque había temas de la vida que no le prestaba atención, lo que a la mayoría le interesaba, a mí no. Fíjate qué diferencia esa. Yo me enfocaba más en temas más específicos que yo viera realmente que me podrían servir para algo en la vida. Yo me enfoqué siempre en temas que fueran productivos para mí. Y lo que mi madre y mi padre siempre me dijeron fue: en lo que tú te enfoques, trata de ser la mejor. Entonces, me di cuenta que desde temprana edad en mi vida era diferente por varias razones. Me di cuenta que era distraída, entretenida para temas triviales de la vida. Me di cuenta que era la más alta de la clase siempre, que todo el mundo me decía, ¿y cómo está el frío por ahí arriba? Es como una jocosidad de Cuba. Yo nací en Cuba, llevo 29 años viviendo en Estados Unidos y era como algo jocoso de los jóvenes, ¿no? Como para burlarse de mi altura. Aquello a mí me fue llenando de mucho más amor propio. Tengo que confesar que al principio quizás me chocó un poco. Sin embargo, después me di cuenta que en esa diferencia estaba el encanto, que en esa diferencia yo pude sacarle provecho, porque incluso le saqué tanto provecho que cuando cumplí 17 años iba caminando por la calle y un señor que era productor de telenovelas y además captaba modelos para las agencias de modelaje en La Habana, Cuba, cuando yo tenía 17 años me interceptó en la calle, habló conmigo y me dijo: perdóname, no te quiero molestar, pero quiero hacerte algunas preguntas porque quizás te interese ser modelo de pasarela y de revistas. Y aquello a mí me impresionó. Entonces comencé a darme cuenta que aquella diferencia yo le podía sacar algún provecho y alguna oportunidad. La historia corta es que estuve modelando por 2 años, incluso lo hice en mi primer año de mi universidad en la escuela médica,
Y cuando me di cuenta que ambas profesiones requerían mucho tiempo de mí, mucha dedicación, tuve como 2 semanas pensando, consultando con mis padres, y elegí por dejar el modelaje, tanto que me gustaba y me divertía, en el cual aprendí muchísimo, y optar por entonces continuar mi carrera médica, de la cual hoy me siento muy orgullosa de ello, de haber tomado esa decisión. ¿Qué aprendí yo en aquellos 2 años en el cual cursé todo lo que tiene que ver con el aprendizaje para ser una buena modelo? Fíjense cómo la altura me llevó a ese mundo. Aprendí a hablar en público, yo era muy penosa, muy tímida. Aprendí a vocalizar correctamente para tener buena dicción. Aprendí, y eso lo aprendí en clases de teatro que nos impartían. Aprendí a caminar derechita. Ustedes saben que las personas muy altas tienen tendencia a encorvarse. Yo aprendí a estar siempre derechita, enderezar mi espalda, mirar hacia adelante, no caminar mirando hacia abajo. ¿Y por qué les hago esta historia? Porque desde temprana edad me di cuenta que yo también tenía alguna diferencia. Y lo que hice fue sacarle provecho y oportunidad a esa diferencia. Entonces, en aquel momento me di cuenta que todo el aprendizaje que había adquirido en esos 2 años de estar modelando y recibiendo clases de teatro, de postura, de dicción, de modelaje como tal, de movimiento, de lenguaje corporal, me sirvió después, fíjense lo interesante y cómo es Dios, me sirvió después a lo largo de mi vida. Cuando tenía aproximadamente 32 años, comencé a incursionar en el mundo de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y en ese momento recordé que todo lo que aprendí cuando tenía 17 y 18 años me sirvió para la postura frente a una cámara, para la dicción, para poder comunicar los temas médicos, lo que quiere decir que todas las pruebas que Dios nos pone para superar tienen un objetivo en la vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos que verlo. De eso se trata la vida. En este mundo tan neurodiverso en el cual vivimos en el día de hoy, tenemos que cada uno de nosotros tener la capacidad de realmente darnos cuenta qué yo puedo aprender y qué puedo hacer yo para mí y para los demás con ese aprendizaje. ¿Qué puedo hacer yo para los demás y para el prójimo ayudarle con mi aprendizaje? Y en esta neurodiversidad en la cual vivimos, tengo que aprender que en lo que yo sea bueno, tengo que aprender a ser mejor y a marcar la diferencia y a ser excelente, porque en esa excelencia, de ese algo único y exclusivo que yo aprenda a hacer, ahí está mi encanto. Y en ese encanto, entonces está la oportunidad de poder ayudar al prójimo. A eso venimos a esta vida, ¿verdad? Vinimos a ayudar al prójimo, a darle la mano a esa persona que en algún momento, en cualquier tema de la vida del día a día lo necesite. Vinimos a esta vida a amar, vinimos a esta vida a servir. Y en esa ayuda al prójimo que nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecer a partir de nuestro aprendizaje, podemos servir. Y qué lindo cuando realmente vemos que alguien que carece de alguna ayuda, nosotros se la podemos prestar. De eso se trata también el encanto de la vida. En mi trayectoria, en estos años, que llevo 24 años en los medios de comunicación, he estudiado muchísimos temas que no necesariamente son médicos, porque con esta responsabilidad que Dios me ha dado de estar en la cámara todos los días, de lunes a viernes, por 1 hora, en un programa que se llama Buena Vida, que es nacional en Estados Unidos y Puerto Rico, a través de Mega TV, me doy cuenta que la vida tiene muchos temas a través de los cuales yo, aprendiendo cada uno de ellos, puedo ayudar al prójimo. Y no son solamente, como decía, los temas médicos o los temas de estilo de vida o los temas de nutrición. Me refiero, por ejemplo, a los temas de crecimiento personal, a los temas de espiritualidad. Hay muchas personas que tienen trabas en la vida, que a través del aprendizaje de uno mismo y mirando hacia adentro, hacia uno mismo, conociéndose mejor uno mismo, puede encontrar soluciones para los problemas diarios y las situaciones que a diario se nos presentan, y también para situaciones similares que tenga alguien que nosotros podamos conocer o ayudar. Entonces, en este aprendizaje de la vida lo he catalogado como mi pasión. Me declaro apasionada de aprender. Apasionada de aprender cada oportunidad que se presente en la vida, lo mismo de mí que de los demás. Por eso he aprendido muchas veces, a pesar de que mi trabajo es hablar,
He aprendido cuando estoy fuera de las cámaras, que no estoy hablando, a estar un poco más callada, en silencio, observadora de los demás, porque cuando me pongo en una reunión, por ejemplo, o cuando estoy en una cena familiar o con amistades, o en una reunión, me doy cuenta, sea reunión de trabajo, profesional o para entretenernos con ciertas amistades y familiares, que observando a los demás aprendemos muchísimo. No siempre tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo he aprendido que en el día de hoy te quiero transmitir. En esta neurodiversidad yo pienso que debes sentirte feliz, orgulloso, debes sentirte único, debes sentir que tienes el privilegio de ser diferente. Y en esa diferencia puedes aprender precisamente que, número uno, podemos aprender unos de los otros a marcar la diferencia. Y número dos, que por ser único y diferente, entonces vas a tener el privilegio de llegarles a más personas a través de esa neurodiferencia. Estoy aprendiendo a través de Aspica que ese lema que tienen ustedes, que es como un eslogan, lo estoy haciendo mío. Así que ya yo estoy aprendiendo de Aspica. Que en esa neurodiferencia, en esa diversidad y ser diferente está el mayor potencial. Te deseo mucha suerte, éxitos bendecidos y que sigas marcando la diferencia.